Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Física. En este caso vamos a trabajar la cuestión número 3 y la convocatoria es la de junio de 2021. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y antes de comenzar a resolver este ejercicio, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si quieres seguir recibiendo más vídeos como este. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo, me anima a seguir creando más contenido de este tipo. El enunciado dice lo siguiente. Considera una espira conductora plana sobre la superficie del papel. Esta se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme de módulo 1 Tesla, que es perpendicular al papel y con sentido saliente. Aumentamos la superficie de la espira de 2 centímetros cuadrados a 4 centímetros cuadrados en 10 segundos, sin que deje de ser plana y perpendicular al campo. Calcula la variación de flujo magnético y la fuerza electromotriz media inducida en la espira. Justifica e indica claramente con un dibujo el sentido de la corriente eléctrica inducida. Vamos a resolver este interesante ejercicio. En primer lugar, y como siempre ocurre en este tipo de ejercicio, vamos a explicar un poco la teoría, ya que, aunque no nos lo piden explícitamente, hay que indicar las leyes que vamos a utilizar. Para poder explicar el ejercicio debemos tener en cuenta dos leyes de la física referidas a la inducción de una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Ley de Faraday-Henry, que dice: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera, con el circuito como borde. Por otro lado, la ley de Lenz, que nos habla de que el sentido de la corriente eléctrica debe ser tal que el campo magnético generado por ella se opone a la variación de flujo que la provoca. Matemáticamente vamos a escribirlo tal como tenéis ahí en la pantalla. La variación de la fuerza electromotriz, que representaremos con la letra griega epsilon, es igual a menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Ahí tenemos la ley de Faraday-Henry, que es la variación del flujo respecto del tiempo, que nos indica la rapidez con la que cambia el flujo magnético con el tiempo. Por otro lado, el signo menos es lo que introduce la ley de Lenz. El signo negativo nos indica la oposición de la fuerza electromotriz inducida a la variación del flujo. Comenzamos en primer lugar calculando la variación de flujo magnético. Para ello debemos recordar que el flujo magnético es proporcional a la superficie que atraviesa el campo magnético. Tenéis ahí la fórmula. El flujo magnético es igual al producto escalar del campo magnético por la superficie. Trabajando con módulos sería el módulo del campo magnético, el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman el vector campo magnético y el vector superficie. En este caso, puesto que la superficie y el campo magnético son perpendiculares entre sí, el ángulo que forman estos vectores es 0 grados. Y mucho cuidado que mucha gente aquí se confunde. Recordamos, el vector superficie, su vector es el vector normal a la superficie. Y claro, si la superficie y el campo magnético son perpendiculares, eso significa que el vector superficie y el vector campo magnético son paralelos y por tanto el ángulo es 0 grados. Ese dato lo vamos a utilizar ahora. Calculamos el incremento de flujo, que es igual al incremento de B por S por el coseno de alfa. Lógicamente, como el coseno de 0 grados es 1, ya lo quitamos. Y por otro lado, como el campo magnético es constante, podemos decir que la variación de flujo es igual al campo magnético por la variación de la superficie. Sustituimos los datos que nos dan en el enunciado en unidades del sistema internacional. Un Tesla, que es el módulo del campo magnético, y el incremento de la superficie, 4 menos 2 por 10 a la menos 4. Ya lo diré luego, pero fijaos, en vez de haber convertido las unidades antes, pues he sido un poco vaguete, que no es que esté del todo bien, pero bueno, he sido vaguete y he puesto el factor de conversión ya en la fórmula. 10 a la menos 4 es el factor de conversión que transforma los centímetros cuadrados en metros cuadrados. Pero vosotros, si queréis hacerlo con factor de conversión previamente, estáis en vuestro derecho, y es más, creo que es más recomendable. En este caso, al operar, nos queda que la variación de flujo magnético es igual a 2 por 10 a la menos 4 Webers. Como podéis ver, se produce un aumento del flujo magnético, lo que, como vamos a ver a continuación, y hemos visto antes que nos dice la ley de Faraday-Henry, induce una corriente eléctrica. Pero antes vamos a dar el resultado, que si no, nos pueden decir algo. La variación del flujo magnético es 2 por 10 a la menos 4 Weber.
Y ahora continuamos con la siguiente parte del ejercicio. Continuamos ahora. Vamos a aplicar las leyes expuestas anteriormente a la situación que nos han propuesto. Vamos a hacer un esquemita en la parte de abajo de la hoja. Ahí tenemos una espiral circular y el campo magnético saliente. Como podéis ver, esa espiral va a aumentar su superficie en el mismo campo magnético saliente. De manera que, lógicamente, os podéis imaginar que, puesto que el flujo magnético es proporcional a la superficie, si se mantiene el campo constante, pues va a haber una variación de flujo magnético y, por ende, se va a inducir una fuerza electromotriz. Vamos a demostrarlo. El flujo magnético es proporcional a la superficie que atraviesa el campo magnético. En este caso podéis ver que el flujo magnético es igual al módulo del campo magnético por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman el vector campo magnético y el vector superficie. En este caso, además sabemos, como hemos dicho anteriormente, que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Como me piden la fuerza electromotriz media inducida, podemos trabajar con incrementos. De manera que, trabajando con incrementos, podéis ver que la fuerza electromotriz media inducida es igual a menos el incremento de B por S por el coseno de alfa partido el incremento del tiempo. Debemos tener en cuenta lo siguiente: el ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie es de 0 grados y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, el factor coseno de alfa va a desaparecer de nuestra ecuación. Por otro lado, el campo magnético sabemos que es constante, por lo tanto, podemos escribir que la fuerza electromotriz media inducida es igual a menos el campo magnético por la variación de la superficie dividido la variación del tiempo. Sustituimos los datos que nos dan en el enunciado, recordando que los centímetros cuadrados los tenemos que pasar a metros cuadrados. Tenéis dos opciones: podéis hacer un factor de conversión, sin problema, me parece correcto, o también podéis hacer como he hecho yo. Para ir más rápido, he puesto 4 menos 2 por 10 a la menos 4. El factor 10 a la menos 4 es el factor que transforma los centímetros cuadrados en metros cuadrados. Lo importante es que sepáis lo que estáis haciendo. Operamos y obtenemos esa fuerza electromotriz media inducida, que es igual a menos 2 por 10 a la menos 5 voltios. Y esa es la fuerza electromotriz media inducida. En cuanto al sentido, nos vamos a fijar en lo siguiente. Vamos a aplicar la ley de Lenz. Al aumentar el tamaño de la espiral, aumenta el flujo saliente, ya que el flujo es proporcional a la superficie. Ello provoca que, según la ley de Lenz, se induzca una corriente eléctrica que se opone a dicha variación. Es decir, observamos, y para ir más despacito, que el flujo saliente está aumentando. Eso va a provocar que se induzca en la espiral una corriente que genere un campo entrante que genere un flujo entrante y que por lo tanto contrarreste a ese flujo saliente, a ese aumento. Por eso, la corriente, para generar ese flujo entrante, debe fluir en sentido horario. Puedes ayudarte de la regla de la mano derecha, es decir, metiendo el pulgar hacia adentro, que no sé si se ve, para comprobar que, en efecto, el sentido de la corriente horario genera un campo magnético entrante que compensa el aumento de flujo saliente. Esto es muy importante porque esto lo preguntan mucho y muchas veces os hacéis un lío. Espero que os haya quedado con esta explicación claro, pero de todas maneras, si no os ha quedado clara la explicación, podéis parar el vídeo, volver atrás e ir escuchándolo poquito a poquito. Pero aseguraros de que lo habéis entendido, ya que me parece una parte muy importante de este tema. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que compartierais estos vídeos con las personas que estén preparando estos temas. Estoy seguro de que les serán de máxima utilidad. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.